Hoy exploramos la trágica historia de los últimos días de Yul Brynner y las mujeres que jugaron un papel significativo en su vida. Aunque fue conocido como el Rey en la pantalla en la década de 1950, su vida personal estuvo llena de relaciones tumultuosas y pérdidas desgarradoras. Acompáñanos mientras exploramos la trágica muerte de Yul Brynner y el profundo impacto de las mujeres que lo amaron. El trágico final de un ícono de Hollywood. Yul Brynner, una figura imponente en el cine y el teatro, es mejor recordado por su icónico papel como el Rey de Siam en la película de 1956, The King and I, y sus posteriores producciones en Broadway. Nacido en 1920, en la isla de Sajalín frente a la costa de Siberia en la Unión Soviética, de padres rumanos y un ingeniero minero mongol, los orígenes exóticos de Yul Brynner contribuyeron a su presencia imponente. Su carrera comenzó en Europa como cantante y actor, pero fue su papel como el Rey de Siam el que lo catapultó a la fama internacional. Con su cabeza calva característica y su voz profunda y resonante, Brynner se convirtió en una figura célebre tanto en el teatro como en el cine. La vida temprana de Brynner estuvo marcada por la tragedia y la aventura, especialmente por su lucha contra el cáncer de pulmón, que lo llevó a su muerte el 10 de octubre de 1985 a los 65 años. La muerte de Yul Brynner fue la culminación de una larga lucha contra el cáncer de pulmón, una condición vinculada a su larga historia de fumar. Fue diagnosticado con la enfermedad en 1983, después de notar un bulto en su garganta, pero los médicos inicialmente lo desestimaron. No fue hasta que buscó atención médica adicional que recibió el devastador diagnóstico: cáncer de pulmón incurable, y le dieron solo 3 meses de vida. Brynner comenzó a fumar cuando era apenas un adolescente, y aunque dejó de hacerlo en 1971, el daño ya estaba hecho. Los médicos confirmaron más tarde que su hábito de fumar jugó un papel crítico en el desarrollo de la enfermedad, y él se convirtió en un defensor vocal contra el tabaco, utilizando su propia vida como una advertencia. De hecho, poco antes de su muerte, apareció en un anuncio de servicio público en la televisión en el que dijo: "Ahora, soy calvo y me estoy muriendo de cáncer, y quiero que sepan que desearía nunca haber comenzado a fumar". Este mensaje se convirtió en uno de los legados más conmovedores de su vida. A pesar de estar gravemente enfermo, la determinación de Brynner de continuar con su vida profesional fue inquebrantable. En 1983, poco después de su diagnóstico, tomó un breve receso de sus funciones en The King and I. Sin embargo, Brynner no estaba dispuesto a abandonar el escenario. A pesar de que su enfermedad le dificultaba hablar claramente o cantar, reanudó sus presentaciones. En algunos eventos, su hijo, Rock Brynner, fue llamado para doblar su voz, asegurando que el público aún pudiera experimentar la profundidad de la actuación. El deseo de Brynner de continuar su carrera fue tan fuerte que, en su última función, interpretó el papel de King Mongkut una vez más, decidido a terminar su gira a pesar de su condición. Su última actuación como King Mongkut fue el 30 de junio de 1985 en el Teatro Ahmanson de Los Ángeles, marcando el final de su legendaria carrera en el escenario. Esta actuación sería su último tributo al papel que lo hizo famoso y dejó una huella indeleble en el mundo del teatro. Después de su muerte, la familia de Brynner organizó la cremación de sus restos y sus cenizas fueron esparcidas en la abadía de Saint-Michel-de-Bois-Aubert, en Francia, según sus deseos. La muerte de Yul Brynner, a los 65 años, marcó el fin de una era para Hollywood y Broadway, pero también resaltó los peligros de fumar. La muerte de Brynner fue un momento trágico, pero también sirvió como un catalizador para el cambio, inspirando a muchos a dejar de fumar y cuidar mejor su salud. En el momento de su fallecimiento, Yul Brynner dejó atrás a su esposa, Kathy Lee, y 5 hijos: Rock, Lark, Victoria, Mia y Melody. Para su hijo mayor,
Rock, Briner legó $50,000 junto con cualquier acción que poseyera en Hard Rock Cafe PLC, una empresa inglesa, o Hard Rock Holdings, una empresa de Delaware, o cualquier entidad que sea propietaria u opere el Hard Rock Café en Nueva York. Este gesto podría haber parecido casi simbólico, como si Briner reconociera la conexión compartida en sus nombres. Lark Lippert, su hija con la actriz Frankie Tilden, recibió un legado de $25,000. Victoria Briner, su segunda hija, recibió $50,000 en el testamento, junto con un fondo fiduciario de $100,000 establecido para su beneficio. Las dos hijas más jóvenes, Mia y Melody, heredaron cualquier propiedad personal tangible que quedara si la esposa de Briner, Kathy, no sobrevivía. También fueron nombradas beneficiarias de un fideicomiso separado que Briner estableció en 1983. Para dejar sus intenciones inequívocamente claras, Briner agregó una cláusula en su testamento. He hecho intencionadamente ninguna disposición en este testamento para cualquier hijo mío que no esté específicamente mencionado en este testamento. La mayor parte de la herencia de Briner, sin embargo, fue para su cuarta esposa, Kathy Lee. Ella heredó dos de sus residencias principales, una en Nueva York y otra en Francia. Le doy y legaré a mi esposa, Kathy Lee Briner, si ella me sobrevive, todos los derechos, títulos e intereses en las acciones de 860 West Tower, Inc. y el contrato de arrendamiento relacionado con el apartamento cooperativo en United Nations Plaza, Nueva York. Kathy Lee también heredó todos los coches, joyas, libros, obras de arte, utensilios de plata, pinturas, efectos domésticos y personales de Yule. Reconocido por su afición a la fotografía y el amor por las bellas artes, Briner dejó legados artísticos especiales a dos de sus amigos cercanos, Robert Lantz, quien recibió una pintura en tinta y acuarela de barcos en Trouville por Boudin, y Michael Lynn, quien heredó una pintura abstracta de Vasarely. Desde los paisajes agrestes de Siberia hasta los opulentos teatros de Broadway, el legado de Yul Brynner como un rey perdurable se extendió a su esfera personal, marcado por legados pensativos, aunque selectivos, que reflejaban sus pasiones, relaciones y su amor duradero por las artes. Las mujeres que formaron su vida. La lucha de Yul Brynner contra el cáncer de pulmón terminal también lo llevó a reflexionar profundamente sobre su pasado, incluidas las relaciones que moldearon su vida personal. Su dedicación única a su carrera a menudo creó rencores entre él y sus parejas, dejando atrás matrimonios rotos y relaciones perdurables. El primer matrimonio de Brynner fue con Virginia Gilmore, una actriz estadounidense destacada cuya belleza y talento dejaron una impresión duradera en quienes la rodeaban. Brynner y Virginia Gilmore tuvieron una relación apasionada pero breve, y su historia es un ejemplo típico de las parejas en la industria del entretenimiento, donde las carreras suelen crear presiones difíciles en las relaciones personales. Virginia Gilmore, nacida en 1922 en los Estados Unidos, fue una de las actrices más destacadas de esa época, protagonizando muchas películas y programas de televisión. Apareció en filmes como The Silver Star o The Big Story y fue reconocida por su excepcional habilidad actoral. La pareja se conoció en un evento de entretenimiento a finales de la década de 1940, donde Brynner se sintió atraído por el encanto y carisma de Virginia. Cuando la conocí, me sentí inmediatamente atraído por ella. Virginia no solo era hermosa, sino también muy inteligente, y tenía una confianza en sí misma muy especial. Compartió Brynner en una ocasión sobre su primer encuentro con Virginia. Después de conocerse, su relación se volvió rápidamente cercana, y el amor entre Brynner y Gilmore creció más fuerte. Su amor fue considerado por el público como una relación ideal, con dos celebridades de Hollywood perfectamente emparejadas tanto en apariencia como en personalidad.
Decidieron casarse en 1950 y tuvieron un hijo, Jules Roch Brenner, en 1946. Una decisión que fue elogiada por muchos en la industria del entretenimiento en ese momento. Su boda atrajo una gran atención de los medios, ya que una famosa pareja de la industria del entretenimiento se unió, formando una pareja poderosa. Desafortunadamente, no duró mucho. Las demandas de sus compromisos profesionales dejaron poco tiempo para cultivar su relación personal, lo que llevó a su divorcio a mediados de la década de 1950. Su hijo creció en un hogar dividido, pero ambos padres se aseguraron de que recibiera el apoyo y la orientación necesarios a pesar de sus luchas personales. Después de su tumultuoso primer matrimonio con Virginia Gilmore, Brenner buscó estabilidad y amor nuevamente en su vida. Su segunda relación significativa fue con Doris Kleiner, una conocida actriz y modelo chilena. Su relación se convirtió en uno de los asuntos más comentados en el entretenimiento latinoamericano, ya que atrajo una considerable atención mediática debido a sus personalidades contrastantes y antecedentes culturales. La relación de Jules Brenner con Doris Kleiner comenzó a finales de la década de 1950, varios años después de su divorcio de Virginia Gilmore. Para ese entonces, Brenner ya se había establecido como una figura prominente en la televisión y la radio estadounidenses. Kleiner, por otro lado, era una estrella en ascenso en el mundo del entretenimiento, habiendo ganado reconocimiento por su belleza y talento actoral tanto en Chile como en México. Su primer encuentro tuvo lugar en una gala en México. Brenner, aún recuperándose del final de su matrimonio con Virginia, se sintió atraído por Doris no solo por su belleza impresionante, sino también por su radiante personalidad. Kleiner, conocida por su elegancia y confianza, llamó la atención de Brenner, quien se sintió intrigado por su inteligencia y encanto. En entrevistas, Brenner fue citado diciendo: Doris era diferente a las mujeres que había conocido. No solo era hermosa, tenía un aura de sofisticación que la hacía destacar. Supe inmediatamente que había algo especial en ella. Para Doris, conocer a Brenner marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Admiraba su encanto y la forma en que se manejaba en el mundo del entretenimiento. A medida que su relación florecía, terminaron casándose y tuvieron una hija, Victoria Brenner. Brenner y Doris se convirtieron en una pareja de la que el público no dejaba de hablar. Ambos eran figuras influyentes en el mundo del entretenimiento, y su unión fue noticia en la prensa estadounidense. Hicieron numerosas apariciones públicas juntos, desde estrenos de películas hasta reuniones sociales, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas de la industria del entretenimiento durante la década de 1960. Sin embargo, a medida que avanzaba su relación, comenzaron a aparecer grietas. A pesar del profundo amor que se tenían, las presiones de sus respectivas carreras empezaron a tensar la relación. El trabajo de Brenner en la radio y la televisión le requería viajar con frecuencia, y los compromisos de Doris como actriz y modelo significaban que a menudo estaba ocupada con sus propias obligaciones profesionales. Estas constantes separaciones empezaron a deteriorar la cercanía que alguna vez compartieron. Pensé que podríamos superarlo, pero fue difícil, admitió en una entrevista de 1965. Doris necesitaba más de lo que yo podía darle en ese momento. Finalmente, la relación terminó a mediados de la década de 1960, después de casi 5 años juntos. La decisión de separarse no fue repentina, sino el resultado de una realización gradual de que ya no eran compatibles a largo plazo. Aunque no hubo confrontaciones públicas ni escándalos en torno a su ruptura, quedó claro que tanto Brenner como Doris habían llegado a un punto en el que continuar con su relación ya no era viable. Brenner y yo compartimos algo especial, pero estábamos en puntos diferentes de nuestras vidas, compartió Doris. Creo que ambos necesitábamos cosas diferentes para ser felices. No tengo arrepentimientos,
pero a veces el amor no es suficiente. Después de 2 matrimonios fallidos, Briner continuó buscando activamente el amor. Su tercera esposa, Jacqueline Simon Thion de La Chaume, era una figura prominente en la alta sociedad francesa. Anteriormente había estado casada con Philippe de Croisset, hijo del famoso dramaturgo francés Francis de Croisset y un influyente ejecutivo editorial. El matrimonio de Jacqueline y Briner en 1971 unió 2 mundos separados: la fama de Briner en Hollywood y el trasfondo aristocrático francés de Jacqueline. Su elegancia y sofisticación la convirtieron en una pareja adecuada para el icónico actor, cuya personalidad carismática y fama mundial la hacían una compañera ideal. Poco después de su matrimonio, la pareja adoptó 2 niños vietnamitas tras la Guerra de Vietnam. Mia fue adoptada en 1974 y Melody en 1975. La decisión reflejó la compasión de Briner y Jacqueline y su deseo compartido de hacer un impacto significativo en un momento de gran necesidad. Se decía que Briner estaba muy unido a sus hijos, y la adopción fue una decisión que tanto él como Jacqueline apreciaron profundamente. La pareja compró su primera gran propiedad juntos, el Manoir de Cricbeuf, una pintoresca mansión del siglo XVI en el noroeste de Francia. Ubicada en la tranquila región de Normandía, la finca se convirtió en el refugio de Briner, ofreciéndole descanso de su ajetreada carrera y de las demandas de la vida pública. La finca, conocida por su arquitectura histórica y extensos terrenos, proporcionaba un entorno ideal para criar a los niños. Briner disfrutaba de la calma del campo e incluso se entregó a un hobby excéntrico, manteniendo pingüinos en la propiedad, mostrando su lado peculiar e impredecible. Jules Briner estaba extremadamente dedicado a su carrera, especialmente a su famoso papel en la obra The King and I. En 1980, Briner anunció que continuaría interpretando al rey en una gira extendida y en Broadway. Esta decisión significaba que estaría fuera de casa durante largos periodos, lo que ejerció una gran presión sobre su familia y su relación. Jacqueline se sintió descuidada por las constantes ausencias de su esposo, y su carrera siempre ocupaba la prioridad. Para Briner, seguir actuando era una pasión insaciable, pero esto llevó a tensiones en el matrimonio cuando Jacqueline sintió que su esposo no se preocupaba lo suficiente y no la apoyaba emocionalmente. Aunque Briner y Jacqueline compartían un interés por el arte y la cultura, sus estilos de vida y prioridades gradualmente se fueron distanciando. Jacqueline, descendiente de la alta sociedad francesa y viuda, tenía expectativas de una vida estable y orientada a la familia. Briner, por otro lado, siempre había amado viajar y su carrera en el escenario, y no estaba dispuesto a abandonar su pasión por la actuación para dedicar más tiempo a su familia. Jacqueline se vio cargada con la responsabilidad de criar a 2 niños, en su mayoría sola. La ausencia de Briner de su vida diaria dejó a Jacqueline sintiéndose poco apoyada y sin compartir las tareas de la vida familiar. En 1981, Jacqueline decidió divorciarse de Briner. Se dio cuenta de que la relación no podía continuar si Briner no cambiaba sus prioridades y dedicaba más tiempo a su familia. Después de la separación, mantuvieron una relación amigable por el bien de sus 2 hijos adoptivos. Pero el matrimonio terminó debido a diferencias irreconciliables en sus carreras y vidas personales. Su cuarta y última esposa fue Kathy Lee. Se casaron en 1983, cuando Jules Briner tenía 62 años. Kathy Lee tenía 26 años en ese momento y era una bailarina profesional. Los 2 se conocieron en una función del musical The King and I, donde Kathy Lee trabajaba como artista de apoyo para la compañía. Este encuentro rápidamente llevó a una relación romántica y poco después, Briner decidió proponerle matrimonio. Kathy Lee provenía de una familia china en Malasia y tenía una prometedora carrera como bailarina antes de conocer a Briner.
Se dedicó a la danza desde joven y entrenó en varias escuelas prestigiosas de danza antes de unirse a compañías internacionales. Fue su pasión por el arte y la sofisticación de sus danzas lo que atrajo a Briner, quien también era amante de las artes escénicas. Su matrimonio llegó en un momento en que Briner estaba en las etapas finales de su carrera y salud. Continuó interpretando The King and I, un papel que había sido su firma durante décadas. Kathie Lee se convirtió en una importante compañera y apoyo para Briner en sus últimos años. A pesar de la diferencia de edad de 36 años, los dos mantuvieron una relación sólida. Durante sus últimos años, Kathie Lee estuvo a su lado, apoyándolo durante su tratamiento y brindándole un gran apoyo emocional. El matrimonio de Briner y Kathie Lee duró solo 2 años, terminando con la muerte de Briner el 10 de octubre de 1985. Después de la muerte de Briner, Kathie Lee se retiró discretamente de la vida pública, compartiendo poco sobre sus últimos años. Para ella, su tiempo con Briner no solo fue un capítulo memorable en su vida, sino también una profunda experiencia de amor, arte y sacrificio. La historia no contada de su hija oculta. Durante los matrimonios de Jules Briner, estuvo envuelto en varias acusaciones de relaciones extramaritales. Una de las más notorias fue su relación con Frankie Tilden, su asistente, a finales de los años 60 y principios de los 70. Esta aventura resultó en el nacimiento de la hija de Briner, Lark, en 1958, y fue un elemento clave en la ruptura de su segundo matrimonio con Doris Kleiner en 1967. Frankie Tilden, contratada originalmente como asistente personal de Briner, ingresó en su vida durante un periodo de intensos compromisos profesionales, especialmente mientras él realizaba una gira internacional con The King and I. Como su asistente, Tilden se encargaba de organizar los horarios de viaje de Briner, gestionar sus citas y, en general, asegurarse de que su ajetreada vida funcionara sin contratiempos. Sin embargo, su relación profesional evolucionó hacia algo más personal a finales de los años 60 y principios de los 70. Tilden fue vista con Briner en varios eventos públicos y durante sus giras, lo que suscitó especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Aunque en ese momento no hubo un reconocimiento oficial de un romance, se creía ampliamente que su vínculo iba más allá de la relación de empleador y empleado. Ella se convirtió en la confidente de Briner durante un periodo particularmente turbulento en su vida, ya que su matrimonio con Doris Kleiner, su segunda esposa, estaba pasando por crecientes tensiones. Para 1967, su matrimonio se había deteriorado hasta el punto de llegar al divorcio, y a menudo se especula que la aventura de Briner con Tilden fue un factor importante en esta ruptura. En 1958, durante su matrimonio con Doris Kleiner, Frankie Tilden dio a luz a una hija, Lark Briner. Aunque Briner no reconoció públicamente a Lark como su hija en ese momento, se acepta ampliamente que ella fue producto de su aventura con Tilden. Durante gran parte de la vida temprana de Lark, Briner mantuvo su paternidad como un secreto celosamente guardado, probablemente para evitar el escándalo público y proteger su matrimonio. A pesar de este secreto, Briner siguió proporcionando para ella y mantuvo una relación con Lark de manera privada. Sin embargo, Lark no fue reconocida por Briner en público, y durante gran parte de su infancia, la identidad de su padre permaneció como una verdad no dicha. Se cree que la aventura con Tilden y la existencia de su hija jugaron un papel significativo en la eventual disolución del matrimonio de Briner con Doris Kleiner. A medida que Lark creció, fue adoptada por el posterior esposo de Frankie Tilden, tomando el nombre de Lark Lippert. Esta adopción proporcionó a Lark un ambiente familiar más estable, protegiéndola de las complejidades de ser hija de una estrella de Hollywood famosa que no la reconocía públicamente. La adopción probablemente fue una decisión tomada por Tilden y su esposo para brindarle a Lark un sentido de seguridad y privacidad,
alejándola del foco público que podría haber recaído sobre ella debido a su conexión con Briner. Aunque Briner nunca reconoció formalmente a Lark como su hija en público durante su vida, el reconocimiento legal ocurrió hacia el final de su vida. En su testamento, Briner hizo disposiciones para Lark, confirmando su estatus como hija biológica. Incluyó su nombre junto al de sus otros hijos en el testamento, dejándole una herencia financiera. Después de que Jules Briner se casó con su tercera esposa, Jacqueline Thion de la Chaume, el papel de Tilden en la vida de Briner comenzó a desvanecerse. Su relación profesional terminó y Tilden dejó de trabajar como su asistente. Tras esto, hay poca información pública disponible sobre la vida de Tilden, lo que sugiere que eligió vivir de manera más privada después de cesar su trabajo con Briner. Los caminos separados de las esposas de Jules Briner. Las 4 esposas de Jules Briner llevaron vidas separadas y distintas después de que sus matrimonios con el icónico actor llegaran a su fin. A pesar de sus estrechos lazos con Briner, estas mujeres tomaron caminos diferentes tras el divorcio, moldeando sus identidades de acuerdo con sus propios términos. Virginia Gilmore, quien se casó con Briner en 1944, tuvo una carrera destacada como actriz antes de su divorcio en 1960. Después de que su matrimonio con Briner terminó, su carrera en la actuación comenzó a decaer considerablemente. Mientras la fama de Briner seguía creciendo, Virginia, a pesar de seguir siendo joven, decidió retirarse del foco público y centrarse en su vida personal. En los años posteriores al divorcio, la salud de Virginia comenzó a deteriorarse. Luchó contra el alcoholismo crónico, una batalla que afectó su salud en sus últimos años. A pesar de los desafíos que enfrentó, incluyendo sus propios problemas de salud, Virginia no volvió a los escenarios públicos. En cambio, llevó una vida más privada, manteniendo un perfil bajo y evitando la atención de los medios. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud continuos, especialmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que finalmente causó su muerte en 1986, a los 66 años. Doris Kleiner, después de la separación, volvió a encontrar el amor. Se volvió a casar con un hombre no famoso y se estableció en California. Doris no volvió a estar tan presente en los medios como cuando estaba casada con Briner. En lugar de eso, se concentró en sus intereses personales, especialmente en la fotografía. Doris tenía una gran pasión por la fotografía que cultivó durante su matrimonio, y después del divorcio, la persiguió con más dedicación. Se convirtió en una fotógrafa exitosa por derecho propio, aunque mantuvo su trabajo en gran medida privado. Doris continuó viviendo una vida modesta, alejada de la atención que había sido central en su vida como esposa de Briner. Doris Kleiner murió en 2010 a los 75 años debido a la vejez, pero su legado permanece en la fotografía, que fue una parte integral de sus años posteriores al matrimonio. Jacqueline Thion de la Chaume, quien estuvo casada con Briner durante casi una década, fue la que más profundamente se vio afectada por la disolución de su matrimonio. Permaneció en Francia, donde vivió en la propiedad que ambos habían comprado juntos, el Manoir de Criquebeuf, en Normandía. Esta impresionante mansión del siglo XVI, en el campo francés, se convirtió en un símbolo de su vida en común, y aunque se separaron, Jacqueline eligió quedarse allí un tiempo después de que Briner se fuera. Durante muchos años, mantuvo un perfil relativamente bajo, evitando la atención pública. Jacqueline Thion de la Chaume falleció en 2013. Aunque los detalles específicos sobre su salud no están disponibles públicamente, vivió alejada del foco mediático, y su muerte fue vista como el fin tranquilo de una vida que alguna vez estuvo conectada al mundo de Hollywood a través de su matrimonio con Briner. La cuarta y última esposa de Briner, Kathy Lee, heredó una gran parte de su patrimonio, que incluía sus residencias en Nueva York y Francia tras su fallecimiento.
A pesar de la considerable riqueza y los bienes que heredó, Katy eligió vivir una vida alejada de los medios. Se retiró del foco público, realizando pocas apariciones y manteniendo en gran medida su privacidad. Aunque los matrimonios de Briner estuvieron marcados por complejidades, cada una de las mujeres encontró su propio camino para navegar por la vida a su manera después de que sus relaciones terminaran. Una carrera legendaria en el escenario y la pantalla. A pesar de los complicados y turbulentos asuntos amorosos en su vida personal, la carrera de Yul Brynner también fue extremadamente impresionante e ilustre. Su notable talento actoral, sus inolvidables actuaciones y su capacidad para trascender de Broadway a Hollywood lo convirtieron en uno de los actores más icónicos del siglo XX. El trabajo de Brynner no solo lo ayudó a hacerse famoso, sino que también lo estableció como una figura central en la historia del cine. Comenzó su carrera artística uniéndose a varios grupos de circo y musicales durante la década de 1930, mientras todavía vivía en París. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó en 1935, a la edad de 14 años, cuando hizo su debut en el cabaret Hermitage de París. Allí tocaba la guitarra y cantaba en ruso y romaní, marcando el inicio de su trayectoria artística. A principios de la década de 1940, cuando el mundo estaba sumido en la guerra, la familia de Brynner se mudó nuevamente, esta vez a los Estados Unidos. Fue en Nueva York donde la carrera teatral de Brynner comenzó a tomar forma. En 1941, participó en la producción de Broadway de Noche de Reyes de Shakespeare. Aunque Brynner luchaba con la barrera del idioma y su fuerte acento ruso, rápidamente causó una impresión duradera con su intensa presencia y sus habilidades actoriales. Este fue solo el comienzo, pero no fue hasta 1951 que alcanzó fama internacional. En 1951, Brynner consiguió el papel del Rey Moncut en el musical de Broadway The King and I. Este papel marcó un punto de inflexión en su carrera, lanzándolo al estrellato. Interpretó el papel del Rey Moncut en un total de 4.625 funciones, abarcando la producción original y sus posteriores giras. La interpretación de Brynner como el rey fue poderosa y carismática, convirtiéndose en un papel emblemático para él. Su actuación fue tan influyente que le valió el premio Tony al mejor actor secundario en un musical en 1952. Este reconocimiento de la comunidad de Broadway ayudó a consolidar su reputación como un actor talentoso y versátil. Sin embargo, los talentos de Brynner no se limitaron al escenario. Después de su éxito en Broadway, hizo la transición al cine y alcanzó un gran éxito con la adaptación cinematográfica de The King and I en 1956. Su actuación en la película, donde repitió su papel de Rey Moncut, recibió elogios de la crítica. Por su interpretación, Brynner ganó el premio de la Academia al Mejor Actor, un honor que reforzó aún más su posición en el panteón de los grandes actores. El éxito de la película no solo le trajo fama, sino también éxito financiero para los productores, y consolidó su reputación como estrella de cine. El éxito de la película llevó la carrera de Brynner a una escala global, extendiendo su influencia más allá de Broadway y estableciéndose firmemente como un ícono internacional del cine. Tras el triunfo de The King and I, Brynner continuó protagonizando una serie de películas exitosas. En 1956 apareció en la épica Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille, donde interpretó el papel de Ramsés II. Su presencia dominante en el papel se convirtió en una de las actuaciones más memorables de su carrera. La película en sí fue un gran éxito comercial, y la interpretación de Brynner elevó aún más su estatus en Hollywood. A lo largo de finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, Brynner protagonizó varias otras películas, incluyendo Anastasia y Los Hermanos Karamazov.
Ambas recibieron críticas positivas y consolidaron aún más su versatilidad como actor. La trayectoria de Briner en la década de 1960 marcó un giro hacia un enfoque más multifacético de su oficio. A medida que continuaba trabajando en cine, también exploró otras avenidas, como la dirección y la producción. Este periodo lo vio trabajando con directores famosos y experimentando con roles más diversos, tanto en cine como en televisión. En las décadas de 1960 y 1970, la carrera de Briner en la televisión se hizo particularmente notable, con sus apariciones en populares obras y series televisivas. Sin embargo, también fue durante este periodo cuando Briner comenzó a enfrentar desafíos de salud. A finales de la década de 1970, la salud de Briner comenzó a declinar, lo que afectó tanto su vida personal como su carrera. En 1977, regresó a Broadway para una reposición de The King and I. A pesar de su salud deteriorada, su actuación fue aún elogiada por la crítica y el público. Repitió el papel en 1985, una de sus últimas grandes apariciones teatrales antes de su muerte. El regreso de Briner a The King and I demostró su resistencia y dedicación a su trabajo, incluso cuando su salud comenzaba a fallarle. Más allá de sus logros profesionales, Briner también fue un activista, especialmente involucrado en causas humanitarias. Fue un defensor de la comunidad roma, sirviendo como presidente honorario de la Alianza Internacional Romani. Su trabajo en caridad y su apoyo a diversas causas revelaron un lado de Briner dedicado a ayudar a los demás y a tener un impacto positivo fuera de su trabajo en cine y teatro. El legado de Yul Brynner en la industria del entretenimiento es innegable. Con una carrera que abarcó más de 4 décadas, dejó una huella duradera tanto en Broadway como en Hollywood. Su capacidad para moverse de manera fluida del escenario a la pantalla y sus notables actuaciones en una variedad de roles consolidaron su lugar en el panteón de los grandes actores. La vida de Yul Brynner estuvo marcada por emociones profundas y muchas relaciones complicadas. Algunos podrían considerarlo infiel, ya que sus relaciones románticas no duraron mucho. Otros también ven esto como un signo de un hombre lleno de emociones y que constantemente busca conexiones profundas en sus relaciones. ¿Qué piensas tú al respecto? Comparte tus pensamientos abajo.